no podemos trabajar sin historia clínica, también es un documento legal, ¿ya? A veces cuando entramos a algunos procesos médico-legales, la fiscal o el fiscal lo que primero que hace es coge la historia clínica y la inmoviliza y lo utiliza para acusarnos, en todo caso para absolvernos. Hemos estado en allí, los que hemos practicado muchos años, hemos estado envueltos en esos problemas. Dios quiera que ustedes no lo estén. Sigue, Yanela. Gracias. Siguiente, por favor. Ahora bien, debemos preguntarnos por qué es importante la historia clínica. Para responder a esta pregunta decidí basarme en aspectos que consideraba importantes, siendo el primero de ellos el hecho de que constituye el registro de varios hechos de la vida de un ser humano, ya que como sabemos la historia clínica es la relación de los eventos de la vida de una persona. En ella se van a registrar los datos de una extrema intimidad, pues el enfermo sabe que cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio perjuicio. Uh -huh. Además, se registran datos familiares que también se consideran de un manejo delicado. Después, siguiendo con otro aspecto importante, encontraremos que la historia clínica intenta encuadrar el problema del paciente, ya que lo que éste sienta se va a ubicar dentro de un marco teórico que sea capaz de integrar sus síntomas, signos y documentos paraclínicos con el objetivo de explicar la causa de la dolencia y las formas de combatirla en sus mismas raíces. Es importante también, ya que orienta el tratamiento. El paciente que acudirá a nosotros en busca de alivio y consejo para sus enfermedades y los médicos quienes reciben información, la procesan y la utilizan para entregar una opinión científica y con base en ella disponer de un tratamiento. En la historia clínica queda constancia de los diferentes pasos que se siguieron para llegar a esta opinión científica. De allí la importancia de su exhaustividad, con el objetivo de encuadrar el mayor número de datos de una forma ordenada y así lograr llegar a conclusiones válidas. También me pareció importante considerar que la historia clínica posee un contenido científico de investigación, ya que como bien ¿Ya? sabemos, la investigación científica es uno de los objetivos de la medicina, comenzando por el hecho de que cada paciente va a ser sujeto de su propia investigación por el diagnóstico de su enfermedad. Ciertamente, en el campo terapéutico, el médico se debe atender a lo dispuesto en las leyes y los códigos de ética. Por lo tanto, debe orientar el tratamiento, la prescripción de los medicamentos, la planeación de procedimientos invasivos, de acuerdo con las normas de excelencia aceptadas en momento por la sociedad y la ciencia médica. Siguiente, Muy por bien, favor. Yanela, perfecto. Me parece excelente que hayas incidido en lo que es investigación. También sirve para la investigación. No solamente es un documento médico, también legal, también es científico. Porque ustedes cuando estén terminando, ya estén haciendo su internado, van a estar viendo, a ver, ¿qué voy a revisar para mi tesis? Y lo que van a revisar van a ser historias clínicas y van a revisar algún tópico, alguna patología, su comportamiento, por ejemplo, en este tiempo del COVID, interesante. Yo creo que cuando terminen ustedes eso van a llenar de información sobre todo lo que se ha hecho. Y no se olviden que también tienen que anotar, no sé si lo dirás, Yanela, me disculpas, también se anota lo que no se hace para dejar constancia que solicitas, pero que por alguna razón no se ejecuta, no se hace. ¿Me entiendes, no es cierto? Tú Sí, pides una tomografía y el tomógrafo está malogrado. Anotas tú, se solicita tomografía de tórax o de cráneo. No se ejecuta la orden, pues el tomógrafo está malogrado. Listo, con eso salvas tu responsabilidad. ¿De acuerdo? sí, doctor, eso me parece muy importante, no lo había considerado. No, pero pues está bien, pues por eso estamos ahí, estamos para eso, Yanela, no te Ah, preocupes, está muy interesante tu disertación. también para finalizar con algunos aspectos importantes, sabemos que constituye un elemento administrativo. Por razones de tipo económico y gerencial, la historia clínica es el documento más importante para que podamos respaldar los procedimientos practicados, las complicaciones que se han sufrido y los costos monetarios de quienes responden por cada enfermo. Así También es, este documento va a adquirir en muchos casos un carácter docente y algo que no debemos olvidar son las implicaciones médico-legales que posee, como nos mencionó el doctor. Muchas gracias. perfecto. Como lo has dicho tú también, Yanela, al comienzo. Muy Siguiente. bien. Sigue, Yane. No, doctor, esta ya no es mi parte. Creo que le corresponde a una compañera más. Ya no te corresponde, ya. Listo, Yane. Bien, bien tu exposición. Creo que lo has hecho concreto, pero casi has abarcado todo. ¿Algún comentario de alguno de ustedes? ¿Algún comentario?
¿Alguna pregunta, alguna duda, Pregunta. algo que quieran añadir? Me dicen su nombre para anotarlos. Dígame. Stephanie Flores Sanabria. ¿Perdón? Stephanie Flores Sanabria. ¿Steffi? Sí, Ya, Steffi Flores, ¿no? sí. Ya, a ver, ¿qué dice Steffi? Doctor, en caso de que hagamos serum, también se puede hacer historias clínicas, porque como es un lugar muy, imaginemos, pequeño, imaginemos que es muy apartado y los pacientes que vengan capaz no se van a quedar, pero aún así tendríamos que hacer historias clínicas. Perdón, a ver un ratito, Steffi, está medio cortadito tu audio. Dime, Steffi. Eh, en caso de que hagamos serum y estemos en lugares muy apartados, y como en el caso de la serum, pues son pequeños, se podría decir, lugares muy pequeños, Centros también de se tendría salud, que hacer digamos, esto. centros de salud. No, en la serum, cuando sacamos serum y vayamos Por a eso. lugares muy alejados, ¿sí? Sí, También sigue, sigue, tendríamos que sigue, hacer sigue. historias clínicas. Claro, Sí, en el ¿no? sitio que estés, si estás en la selva sobre una barcaza, estás atendiendo, si estás ahí transportándote por medio fluvial, tienes que hacer tu historia clínica. Te decía que cuando estés haciendo serums, en el sitio más apartado siempre hay un centro de salud, se llama centro de salud. Ahí vas a trabajar y va a haber historia clínica. Entonces, el personal que va a trabajar contigo, ya sea la enfermera, el técnico, te prepara, si es que no hay, por lo chiquito que es, de repente la misma enfermera hace la historia clínica, ¿no? De repente ella misma lo archiva, pero tiene que quedar la historia clínica. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, Yo, doctor, tengo una pregunta. soy... ah, Sí. ¿Quién? ¿Puedo ir más? ¿Quién está? ¿Quién interviene? ¿Quién? tú primero, Cora. ¿Coraima? ¿Sí? ¿Coraima? Sí, doctor, Kodaima, bueno. Sí, A ver, Coraima, ¿qué dices? sí, en el caso de que la persona esté inconsciente, ¿cómo hacemos la historia clínica? Ahí está, de repente en los otros estilos, vamos a ir adelantando, en las otras exposiciones, de repente la vamos a ver, creo con toda seguridad. Eso se llama anamnesis indirecta, ¿no es cierto? Y eso es en condiciones normales en el niño, ¿no es cierto? En el niño no nos va a decir, quien nos los va a decir es usualmente la mamá. ¿No? O la abuelita de repente, o la tía, o la hermana mayor que se ha quedado con el bebé, ¿no es cierto? O en el anciano, también nos va a decir, ¿no es cierto? Ahora, en condiciones patológicas, si está secando en Arequipa, el paciente pierde el conocimiento en la esquina, ¿quién lo recoge? Los que están ahí, los transeúntes, ¿no? Y lo ponen a un patrullero o a un taxi que quisiera llevarlo. Entonces él va a decir, sí, yo lo vi, que estaba, y pum, se cayó, nada más. O el policía, o de repente no hay ninguno. Entonces comenzamos a escarbar, buscamos los documentos, ¿no es cierto? Siempre ya con un policía, porque llamamos, porque ya eso puede implicar un problema médico legal para protegerse ustedes y el personal que está trabajando. Entonces comienzan a sacar sus documentos y le van entregando a la policía en forma escrito, le dicen ahí está esto, encuentran 50 soles, su documento, su DNI, un lapicero, en fin, ¿no? Un celular si es que tuvieran, listo. Eso se entrega bajo enumeración de todo y se firma, ¿no es cierto? Listo. Entonces ahí ven el DNI, se llama, ¿qué les digo? Ramiro Cifuentes. Muy bien, tratamos de ubicar en admisión, se le ubica, se le dice a la familia, ¿sabe usted que tiene un familiar acá? Venga, por favor. Entonces el familiar ya nos puede aumentar algo. Mi papá es diabético, mi papá convulsiona o mi hermano convulsiona, ¿no? Entonces ya tenemos más o menos orientación, ¿sí? Bien, bien, Coraima. Después Melanie, Sí, creo, doctor, Alejandra. gracias. Sí, doctor. ¿Qué dices, Melanie? Bueno, se mencionó que la historia clínica es un documento médico legal y en cuanto Sí. al carácter legal, me gustaría acotar que
que puede ser solicitada tanto por autoridades del hospital como judiciales, y además que una vez cuando ya ha sido solicitada por las autoridades ya no se puede modificar. No se puede. Aún Melanie, así no sea, no puedes modificar. Lo que está escrito. Ahora tú sabes, por ejemplo, en el HNKC ya se ha instalado la historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, ahora yo no sé, por las artes de la informática, de repente alguien pudiera modificar, pudiera ingresar. No te puedo decir que no, ustedes saben más de informática que yo. De repente pudiera, pero no se debe. Por eso es que cuando hay un problema médico legal, lo primero que hace el fiscal o la fiscal es inmoviliza esa y la guarda y la da en custodia. Ahora en informática yo no sé, ¿no? Habrá algún aplicativo donde inmovilizas esa historia clínica, que solo va a estar para cuando, ahí sí solo sirve para el abogado o los médicos que quiera, tiene derecho a pedir para revisar su historia, los abogados, en fin, los jueces cuando ya entra un proceso judicial, ¿no? Sí, doctor. Ya, bien, Melen, muy bien. ¿Ves? Así me gusta. Van aumentando sus conocimientos, todas esas cosas. También hubiese querido algún aporte, ya será en lo sucesivo. Pasamos al siguiente. Ya, doctor, a mí me toca exponer esa parte. ¿Quién? Bueno, continuando. ¿Catherine? Sí, Caterina García. Ya, muy bien, Catherine. Ya. Continuando con lo de la historia clínica, ahora voy a mencionar los componentes. Existen 5 componentes muy importantes que componen la historia clínica. Primero tenemos los datos subjetivos, que estos son proporcionados por el paciente. Se van a poder obtener durante la anamnesis, que van a incluir las percepciones, sentimientos o alguna idea que tenga el paciente sobre sí mismo y sobre su salud. Puede ser que las descripciones que nos dé el paciente sobre su dolor, si se siente débil, si se siente frustrado o si siente náuseas o alguna otra característica. También tenemos los datos objetivos de la exploración física y de las exploraciones complementarias. Estas van a ser observables y mensurables. Es más que todo que se obtiene de los sentidos, de la vista, el olfato y el tacto. Se puede hacer durante la exploración física del paciente y pueden ser lo que toma el doctor del paciente, o sea, la frecuencia. Excelente. Hay un ratito para, por favor. Excelente lo que me has hecho. Datos subjetivos, más bien en esa primera línea que tienes de datos subjetivos arriba, se obtienen durante la anamnesis. Será la anamnesis del enfermo, ¿no? No de enfermería, ¿no es cierto? Durante la anamnesis que hacemos con al enfermo o a su familiar, como ya hemos aclarado. ¿Cierto? ¿Cierto? Catherine. Sí, doctor, se me fue el internet por un momento. Es que Ya. No te preocupes, Catherine, no te preocupes. Me has entendido, ¿no es cierto? Que se Sí. obtiene lo que lo has dicho, por favor, chicos. Subjetivos, anamnesis. Objetivos, y en objetivos has utilizado un término excelente, mensurables, o sea que lo podemos medir por la vista, el tacto, el oído, ¿no? O sea, ya no es subjetivo lo que siente el paciente, sino lo que ustedes como examinador encuentran. Perfecto. Está muy bien hasta la fecha. Estamos. Catherine, sigue, por favor. Ya, doctor. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos otras 3 componentes importantes también que de la historia clínica. Tenemos el diagnóstico, que esto se va a establecer a partir de los síntomas o signos que tenga el paciente, ya sean los hallazgos, con las exploraciones complementarias, pruebas de laboratorio, etc. Con esto podemos saber qué enfermedad va a padecer la persona. Después tenemos el pronóstico, que esto va a ser el conjunto de datos que va a poseer el médico sobre la probabilidad que va a ocurrir en determinadas situaciones, en el transcurso del tiempo que va a durar su enfermedad del paciente o en el transcurso del tiempo que va a estar el paciente en el hospital. Así es. Ya, tenemos por último el tratamiento.
que este va a ser el conjunto de medios que va a tener los doctores o el hospital, ya sean farmacológicos, quirúrgicos, higiénicos, etcétera, cuya finalidad va a ser curar o sanar o aliviar el dolor del paciente o los síntomas y tratar de sanar la enfermedad que padezca el paciente completamente. Perfecto. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a hablar sobre las partes de la historia clínica. Las partes, empezamos con la ectoscopia. La ectoscopia es, ¿cómo llamarlo?, la primera observación o impresión del paciente. Nosotros podemos ver, por ejemplo, su estado de gravedad, una edad aparente, una edad próxima, un signo destacado, etc. Luego continuamos con la anamnesis. Aquí en la anamnesis voy a dar datos, o bueno, es como que una información recopilada que va a tener el doctor mediante preguntas específicas o formuladas hacia el paciente. Estos pueden Ustedes ser sus también, datos de ¿ah? No afiliación. solamente el médico, ustedes también lo van a atender. Ujú. Ya, en esos tenemos, por ejemplo, el nombre, su edad, su sexo, la raza, religión, la ocupación, estado civil, idioma, el lugar de nacimiento, lugar de procedencia, tiempo de lugar que reside o el tiempo de lugar de la procedencia, el domicilio, quién es la persona responsable o con qué persona llegó, si tanto es un menor de edad o si es una persona mayor de edad, la fecha de ingreso y la fecha de la historia clínica. Muy Siguiente, por bien. favor. Mira, Catherine, mira, primera vez que escucho ese término, ectoscopía, ¿no? O sea, eso Ujú. significa ectos de afuera, copía, mirar, ¿no? Pía, Mirar de ¿no? afuera, sí, observarlo de afuera. Así es, así es. El paciente tú lo vas observando desde que ingresa. Todo dato es importante de cómo ingresa, con quién ingresa, cómo ingresa, si entra caminando, entra en silla de ruedas, entra en camilla, en fin, ya tú ya más o menos vas elucubrando ya de qué se tratará, de qué será. ¿Te das cuenta? Sí, Bien, sigue Catherine. ya. Bueno, siguiendo con las partes, tenemos también la enfermedad actual que tenga el paciente. Tenemos que recopilar también los antecedentes, ya que es muy importante si tiene antecedentes personales o familiares. El examen físico, el diagnóstico, este puede ser sindrómico. Los exámenes que van a apoyar al diagnóstico, ya sean los resultados de laboratorio, exámenes de radiología, etc. Los procedimientos que vamos a aplicar con el paciente, el diagnóstico final, ahí se va a incluir un diagnóstico diferencial que nos va a ayudar más que todo a llegar a un diagnóstico, al diagnóstico final. La terapéutica, la evolución, el alta y la epicrisis. La epicrisis es como un periodo posterior a la crisis de la enfermedad. Es como una segunda crisis o una crisis ulterior en el transcurso de la enfermedad. Y es como el análisis o juicio crítico del caso clínico, Muy una bien, vez que ya se haya completado. ya. Catherine, ahí usualmente en el diagnóstico, efectivamente, después del examen físico, nosotros lo que exigimos a ustedes es que nos hagan el diagnóstico sindrómico, básicamente, ¿no? Diagnóstico sindrómico, síndrome ictérico. En la clase teórica ya les he dicho síndrome ictérico, ¿no es cierto? Ictericia. Ya podrás poner las otras, ¿no? Coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas, colangitis, en fin, las tres posibilidades. Pones en tus tres posibilidades. Pero nosotros lo que pedimos, como ustedes todavía no saben mucho de lo que es patología, de lo que es nosología médica, entonces lo que le exigimos es síndrome básicamente. Y ya cuando al final tienes, incluso en la epicrisis, puedes llegar, a veces un paciente no llegas al final con diagnóstico, se llega con diagnóstico o con diagnóstico sindromal simplemente. Bien, Catherine, pues, ¿no? Sí estoy. Sí, doctor. Ya, Muy gracias. bien, sigue. Bueno, doctor, ahora voy a continuar un poco con la parte de la anamnesis. Ah, Ximena, ya, ¿no? Sí, sí, doctor. Sí, pero a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de que entre Ximena?
¿Algún comentario, alguien que quiera añadir? Doctor, ¿Añadirle algo o una pregunta? doctor, a mí me gustaría acotar un poquito la diferencia entre la epicrisis y la historia clínica. Me parece bien. Bueno, la epicrisis vendría a ser un análisis clínico o una discusión de un caso clínico después de que éste ya ha terminado, mientras que la historia clínica viene a ser un documento privado y obligatorio y sometido a reserva en el cual se ha registrado cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos médicos y los demás procesamientos ejecutados por el equipo de salud, ¿no? Que va a intervenir en su atención. Ya, ya. María Fernanda, permíteme. La epicrisis forma parte de la historia clínica. La epicrisis es un compendio en una hoja de todo lo que se ha ejecutado, de todo lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Al final concluyes qué pasa. Si llegaste a un diagnóstico, qué tratamiento le diste. Es una hojita, es un compendio. Entonces, a veces como a veces son historias clínicas tan abultadas, ¿no? Entonces, muchas veces te va solo hasta la epicrisis. Dice, ya tuvo ya tuvo un cáncer de vías biliares este paciente. ¿Cuándo? Hace 2 años. Entonces ya cuando ingresa le preguntaremos, ¿no es cierto?, a la familia, no sé, en fin, o ya tenemos más o menos idea de lo que estamos hablando. ¿Me entiendes? Forma parte de la historia clínica, María Fernanda. No es otra, no es una cosa aparte. Claro, doctor. Entonces podríamos decir que la epicrisis viene a ser un resumen, ¿cierto?, de la historia clínica. Exacto, es un colofón que se hace. O bien el paciente cuando sale de alta, cuando lamentablemente fallece o cuando tengamos que referirlo. Por ejemplo, del HNCase lo referimos al Rebagliati de Lima. El médico de Lima nos va a decir, hágame llegar la epicrisis, tenemos que hacerle llegar la epicrisis, porque no le podemos hacer llegar todo el choclón que es la historia, ¿no es cierto? Le hacemos llegar la epicrisis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien, María Fernanda, excelente, ¿ves? Excelente. Hubo una duda y creo que le hemos aclarado, ¿cierto? Así es, doctor. Ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Doctor, buenos días. ¿Quién? José Luis Delgado. José Luis. José Luis Delgado, ya, José Sí. Luis. Doctor, quería hacer una consulta sobre la epicrisis también. Si bien nos estaba mencionando que es un resumen de la historia clínica, en realidad es un resumen de toda la historia clínica o solo de la última, o sea, de la última enfermedad del paciente. Es de toda. La anamnesis, por ejemplo, colocas 2 palabras, vino por tales, el examen físico tales, ¿no? Se realizó todos estos análisis, laboratorio, exámenes, se les describe nomás, Ujú. ¿no? Síndrome, ¿listo? Evolución. Entró a sala de operaciones, se le encontró esto, lo otro, se le realizó esta cirugía, listo. Recibió tratamiento antibiótico por 10, 12 días, tal antibiótico, imipenem por 10, 12 días, por sospecha de una infección urinaria, una urosepsis, listo, así, va terminando. Evolución favorable, la paciente termina, cae la fiebre, mejora sus síntomas y es dado de alta para su control por consultorio externo. Listo. ¿Sí? Ya, doctor. Entonces, Bien. eh, también quería preguntarle sobre en qué caso se hace la epicrisis. O sea, Todos. solo en todos, o El sea, cuando se caso va que de está, alta, cuando es transferido. el paciente que está hospitalizado. En emergencia, usualmente no hacemos la epicrisis. Salvo que de emergencia, que es rara, que tengamos que, a veces se ha dado casos de que tengamos que referirlo. Por ejemplo, fallece, no se hace la epicrisis, se hace en la evolución nomás. O si se le da de alta de emergencia, tampoco no se hace. Donde se hace es en el piso. Ujú. Ya, ¿Ya? doctor. Ok, gracias. Listo. Es por lo menos en el hospital. Eso a veces las normas cambian de hospital en hospital. Muy bien.
Ahora sí, ¿quién continúa? Yo, doctor. Jimena Alejandra, Sí, sí, doctor. Alexandra. ¿ya? Bueno, la anamnesis trata más que nada de un conjunto de datos que se van a recoger en la historia clínica del paciente con la finalidad de obtener datos útiles para el diagnóstico y para el tratamiento. Permite conocer la causa fundamental por la que una persona ha acudido a la consulta. Generalmente se trata de una conversación entre el médico y el paciente durante el cual el doctor realizará las preguntas pertinentes para poder llegar a entender el motivo del paciente, o sea, por el que se encuentra ahí. Se trata también de la primera etapa del proceso diagnóstico y no solo va a permitir brindar un tratamiento óptimo, sino un tratamiento que se ajuste a la realidad del paciente. En este caso, el médico debe tratar de buscar los datos más relevantes de la vida del paciente que puedan ser necesarios, perdón, a la hora de trabajar en su caso. Siguiente, por favor. Jimena, un ratito. Perfecto, registro cronológico, sí. Es una de las características. Tú tienes que hacerle un registro cronológico. Cuando empieza, cómo evoluciona. Vuelve, por favor. ¿Ya? Y lo de abajo, una buena anamnesis requiere experiencia. Requiere experiencia, así es. Y ustedes que no tienen mucha experiencia, ¿cuál es la idea? Que vayan adquiriendo esa experiencia. ¿No es cierto? Esa es la idea de semiología, que nos dura 2 semestres. La idea es que, y acá haciéndolo, ¿no? En forma virtual, y hay unas características que lo van a exponer, donde nos vamos a mostrar cómo hacemos, cómo llegamos, cómo preguntamos, qué preguntamos, ¿no es cierto? Y eso ya, digamos, en forma virtual, ya se les va metiendo en la cabecita cómo van a hacer una anamnesis cuando estén en el momento presencial con el paciente. ¿De acuerdo? Sigue, sigue Ximena. Sí, doctor. Bueno, la anamnesis se va a dividir en dos partes. La primera va a ser la enfermedad actual, que supone ser la parte más importante, ya que aquí se va a desarrollar la explicación más detallada del episodio que motivó la consulta. Los síntomas deben ser semiografiados, es decir, se debe fijar la fecha de comienzo de los mismos, se debe identificar claramente cuáles son los síntomas y estos deben ser relatados, como ya se mencionó, en forma cronológica. Es importante que sean escritos como la narración de una historia precisamente, donde sea contada de forma completa, clara y concisa. Se recomienda también utilizar un léxico más médico y no tanto las palabras del paciente, aunque hay casos en que el paciente va a tratar de expresarse lo mejor posible y tratar de describir sus sensaciones lo mejor posible. Y en caso de que estos términos no se puedan como traducir a un lenguaje médico, se les puede colocar como entre comillas para incluirlos también. También es importante como resaltar tener en cuenta que a veces los pacientes pueden utilizar un lenguaje pseudomédico, es decir, utilizar palabras médicas, pero sin saber exactamente su significado. Y en estos casos se les debe insistir nuevamente para que describan lo que realmente sienten y evitar así autodiagnósticos o autointerpretaciones que puedan dar. Al comenzar el interrogatorio es bastante importante comenzar con preguntas generales que vayan orientadas hacia el síntoma manifestado. Y de este modo se va a permitir al enfermo hablar con libertad, elegir los síntomas que considere más importantes. Y a nosotros también nos da la oportunidad de escuchar y observar al paciente, no solo para anotar lo que éste nos diga, sino para evaluar su actitud y su respuesta frente a todo lo que nos está manifestando. Porque pueden haber pacientes que quizá exageren los síntomas o algunos que sean olvidadizos y se les tenga que como ayudar a recordar esa información o quizá redunden. Entonces, se debe tener especial cuidado con estos casos. Luego de observar al paciente, se le puede como hacer más preguntas para aclarar la información o complementarla. Y si bien nosotros ya debemos ir teniendo una idea del diagnóstico, es importante no cerrarnos ante la posibilidad de que se presenten diferentes síntomas,
para de así no descartar desde el primer momento un síntoma que pueda ser importante y simplemente diagnosticar sin preguntar lo suficiente. Siguiente, por favor. Un ratito, Jimena, una preguntita quiero hacerte ahí. Dices que se recomienda utilizar léxico médico, o sea, terminología médica Sí. y no recibir palabras, o sea, lo que nos hable el paciente, ¿no? No, claro, o sea, lo que el paciente nos diga es en realidad lo más importante, porque pueden haber Así es. palabras que él utilice, pero es importante, o sea, lo decía en el sentido de que al momento de escribir la historia es importante preguntarle, porque a veces los pacientes pueden utilizar términos médicos sin saber exactamente lo que significan. Entonces, para esos casos es importante hablar con el paciente para que se exprese de forma correcta. Así es, ¿no es cierto? Y ya creo que en los sucesivos, las técnicas, los modos de anamnesis vamos a tener, pero nosotros tenemos que llegar al paciente con el lenguaje más sencillo y más fácil para mi paciente. No te olvides que vas a tener pacientes de distinto nivel sociocultural. Vas a tener, si trabajas en un hospital del MINSA, vas a tener distinto. El paciente de la seguridad social quizás es un poquito distinto. No te olvides que es paciente asegurado y que trabaja, en fin, ¿no? Entonces, si yo le digo, señor, ¿ha tenido usted tos y expectora algo? De repente no sabe lo que es expectoración. Entonces, tiene que decirle, ¿bota usted gargajo? ¿Bota algo? ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, doctor, en ese momento, claro, al momento Entonces, de hablar con el paciente es necesario utilizar un término claro y sencillo, pero ya al así momento de es. redactar la historia es importante utilizar otros Así términos. es. Jimena, entonces muchos pacientes que vienen con dolor abdominal, nosotros decimos dolor abdominal, pero ¿qué le va a decir, doctora Jimena? ¿Por qué viene, señor Manuel? Vengo porque tengo un cólico intestinal, cólico en la barriga. Eso significa dolor abdominal, ¿no es cierto? Entonces, tú le pondrás, viene por dolor abdominal, pero también puedes poner por cólico intestinal y lo encomillas. Eso significa que es una versión textual de lo que te ha dicho el paciente. Jime, Sí, Jim, doctor. Sí. chicos, ¿aclarado la situación? Vamos a utilizar ambos, incluso en la historia clínica escrita, podemos utilizar la misma terminología del paciente, lo encomillamos para que nosotros no asumamos nuestra responsabilidad, sino nos indica que eso lo dice el paciente. Y otra cosita que te quería decir, enfermedad actual, decir como lo más importante, todito es importante, Jimena, todo es importante. Esto forma parte de todo ese global que es la historia clínica. ¿Ya? Sigue, Jimena, por favor. Está bien tu exposición. Está bien, estamos aclarando algunas cositas. Sí, bueno, en la segunda parte de la anamnesis se van a considerar los antecedentes, donde nos permitirá ubicar al paciente en su contexto social, en su contexto laboral, conocer sus hábitos, el riesgo potencial que tenga de sufrir determinadas enfermedades. Y esto se va a conocer como el perfil psicosocial. Usualmente se lo divide como personales y familiares. En la primera parte se va a dar una visión general de cómo es la vida del paciente con su tipo de alimentación, el tipo de actividad física que realiza, la calidad de sueño. Y en la parte, en esta parte, perdón, también es importante considerar antecedentes patológicos que tenga, es decir, si sufre enfermedades ya diagnosticadas y su tiempo de evolución, antecedentes quirúrgicos, las alergias y los antecedentes traumáticos, donde se especifica el tipo de accidente, el tipo de traumatismo y en caso de que se tenga el tipo de discapacidad. Y finalmente se tienen los antecedentes familiares, donde se puede determinar las enfermedades hereditarias conocidas que el paciente tenga, o aquellas que el padre o madre padezcan, o incluso familiares no tan cercanos, pero que sean importantes y relevantes considerar, aunque el paciente no las manifieste.
Es importante recordar también que la anamnesis supone una parte vital para lo que es el proceso diagnóstico. Perfecto, Y Jimena. va a requerir una estrecha relación de confianza que el médico pueda brindarle al paciente. Entonces, se debe mostrar interés en todo momento sin llegar a hacer sentir al paciente incómodo, ya que lo que se busca es que en realidad nos revele datos importantes de su vida. Ujú. Siguiente, por favor. Eso es Sí, todo el doctor. tema, creo, ya me parece. Sí, doctor. Ya, a ver, ¿alguna pregunta sobre lo que nos hizo la exposición, la bonita exposición que nos hizo Ximena? ¿Algo? Doctor, yo tengo una ¿Puedes pequeña volver, por acotación. favor? Ya, ahí. Sí, Tengo una pequeña acotación a que ver, con todo más gusto. que todo es como una manera de clasificación de la anamnesis que encontré. Podría ser en cuanto a anamnesis reciente o próxima y remota. Y Ujú. en la remota podríamos englobar lo que mencionó mi compañera como los antecedentes personales y familiares. Y en la reciente o próxima, sobre todo la afiliación, el tiempo de enfermedad, los síntomas y los signos principales y también la enfermedad actual o el relato. Más que Sí, nada era una manera de clasificar la que encontré. sí, sí, perfecto. Bueno, en los antecedentes ahí lo has dicho, ¿no es cierto? Fisiológico es todo lo fisiológico, desde el nacimiento hasta donde el momento que llega, a la edad que tiene. Patológico es toda la patología, enfermedades, cirugías, como ha dicho acá, alergias, muy importante. Y familiares, ¿no? Como lo está recalcando. Está muy bien eso. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más, por favor? Yo, doctor, tengo una pregunta. Doctor, ¿Quién? Caterina García. Casarín Eh, García. sí, mi pregunta es, mi compañera Yanela mencionó, creo, sobre la dos tipos de anamnesis, creo, próxima y remota. Ujú. Eh, el motivo de la consulta del paciente, ¿en qué parte de la anamnesis iría? O sea, en cuál? ¿En la próxima o en la remota? ¿Quién expuso? Ximena, creo. ¿Qué dice? Sí, doctor. ¿Podría repetir la pregunta a mi compañera? A ver, Caterine, repítele. Eh, bueno, creo que Yanela, mi compañera anterior, mencionó que hay dos anamnesis, próxima y remota. Mi duda es, ¿el motivo de la consulta del paciente iría en la anamnesis próxima o en la remota? Ximena, ¿puedes responderle? Mm, Sí, doctor. Bueno, iría en la próxima, ¿no? En la más reciente. Ya, ya. Les añado una cosita, Caterine Ximena. También Ya. podemos utilizar algo de la remota. Podemos empezar. Por ejemplo, si sabemos que es un problema de repente ya de una diabetes, ya nosotros le ponemos paciente diabética desde hace 15 años. Ya, vamos orientando. O sea, es un poquito de la anamnesis remota que le estamos trayendo. En el antecedente patológico ya nos extenderemos más de qué se trata esa diabetes, cuánto tiempo tiene, si recibe tratamiento adecuado, dieta adecuada, si se controla permanentemente, si ya tiene nefropatía, en fin. O sea, podemos utilizar, en ocasiones, podemos traer algo de la remota y la podemos poner en la presente. Podemos jugar, no hay problema, no está mal eso. Bien, Caterine, por tu pregunta y bien, Ximena, por tu respuesta. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Vestimenta y Doctor, quería aspecto. hacer una pregunta sobre Sí, anamnesis también. por supuesto, Iván, por supuesto. Doctor, algunos suelen incluir dentro de este aspecto una anamnesis sistémica y me preguntaba a qué Una se refería anamnesis sistémica. sistémica, Y sí, y me pregunta a qué se refería este tipo de anamnesis. sistémica. Sistema es de sistema, de lo global, ¿no? Y de repente si es localizada es por la enfermedad. Puede ser, pero es que sabes que siempre al paciente tómalo como un sistema. Tú no le puedes tomar a un paciente que viene con una patología neurológica y enfocas por un tubo. Jamás miren a un paciente como por un tubo. El paciente es un todo.
indivisible. Que venga con una cefalea, pero esa cefalea puede deberse a un COVID. O una cefalea puede ser por un problema neurológico. O una cefalea puede ser que esa niña esté menstruando. ¿Te das cuenta? Entonces, si solo nos encerramos y miramos la cabeza, no miramos el resto, está pésimo. Tienes que mirar siempre en forma sistémica. A mí me parece que mejor eso es en forma sistémica, global, como un todo. ¿De acuerdo, Iván? Muy bien, muy buena tu pregunta, muy buena tu acotación. Muy bien, ahora sí Doctor, gracias. seguimos. ¿Quién expone? Yumi, doctor. Yumi, nuestra delegada. Yumi, bienvenida. Ok, yo voy a hablar de la vestimenta y aspectos, y para eso, nosotros tanto como estudiantes y como médicos debemos prepararnos, porque es importante que tanto el médico y el paciente se sientan cómodos, y esto va a incluir la vestimenta del médico. Entonces voy a hablar primero de cómo deberían vestirse y cuál debería ser el aspecto del médico, porque si hablamos en general, el ser humano tiende a basarse en las apariencias para hacer juicios y crear opiniones. Entonces, los pacientes juzgan a sus médicos en función del atuendo que llevan en la consulta, y la ropa también influye en la satisfacción del cuidado sanitario. Generalmente los pacientes esperan que los doctores y doctoras se vistan formalmente. Esto incluye que las doctoras tengan una ropa formal y una bata blanca, y los doctores ropa formal, camisa, corbata y bata blanca. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que al usar este tipo de ropas formales hay cierta etiqueta que debemos conocer. Por ejemplo, cuando se trate de vestido o falda, debemos tener en cuenta el largo de la rodilla, también el ancho del vestido o de la falda o del pantalón, para que nos permita realizar movimientos con soltura y sin impedimentos, ¿no? También el pantalón debe ser a la cintura y el largo hasta los tobillos. La blusa puede ser con o sin cuello, pero siempre tiene que ser con mangas, sin escote y el largo suficiente para cubrir totalmente el abdomen al levantar los brazos. Los zapatos deben ser cerrados. Si llevan un suéter o chaleco, siempre se debe de cuidar el color. No puede ser un color fuerte, siempre tiene que ser más discreto, ¿no? En el caso del pelo también, del cabello debe ser un color natural, y si lo tienen teñido, debe ser discreto, igual con el maquillaje y no tatuajes. En el caso de los varones también deben llevar la bata en todo tipo de actividades en los laboratorios, pero sin embargo aquí no pueden portar anillos o pulseras. Tienen que tener el cabello bien peinado, la camisa, o si la camisa es tipo polo, debe ser con cuello. Tiene que ser un pantalón holgado, pero obviamente formal. También zapatos cerrados, uñas cortas, mantener el pelo corto y también la barba rasurada. No usar aretes, pulseras o tatuajes es lo que implica en lo que es la formalidad. Ahora sí, podemos ver en la imagen de la derecha, en la que está en blanco y negro, las dos imágenes, ambas que son 5, esta vestimenta informal de camisetas, zapatillas, jeans, hace que los pacientes sientan menos confianza. Sin embargo, a medida que vamos viendo en la imagen, que sería el número 2, los pacientes valoran mejor a estos profesionales con bata blanca, porque dan la experiencia de tener conocimientos necesarios para tratar, son más confiables, comprensibles o accesibles, y se sienten bien en general con este tipo de ropa. Y una frase que me gustó fue que en medicina el código de vestimenta es heterogéneo, ya que en diferentes carreras es muy diferente la etiqueta que tienen para la ropa, y nosotros deberíamos asegurarnos de que el atuendo refleje personalidad dentro, en clínicas y en hospitales. Yumi, repíteme esa última frase de abajo. En medicina, el código de vestimenta es heterogéneo y deberíamos asegurarnos de que el atuendo refleje profesionalidad. Ya,
Perfecto, me parece. Estás resumiendo ahí lo que has hecho. Muy bien. ¿Terminaste o tienes otra? Tengo otra, dos Ya, un diapositivas más. ratito sobre eso. Obviamente, ¿no? Lo ideal que a la izquierda, ¿no es cierto? Tanto la dama como el varón vayan pues así, ¿no es cierto? Estrictamente, chic, ¿no es cierto? Así. Pero creo que no esa es la idea, ¿no? Lo que abajo dice no tendría que ser, ¿no es cierto? No todos los que usamos saco y corbata vamos a demostrar. Con una vestimenta apropiada, ¿no? Que no sea ni tan llamativa ni poco llamativa, limpia, aseada, ¿no? Bien puestecita, creo que eso es básico. Y te hago una pregunta, bueno, antes de que se me pase. Últimamente, desde ahora unos, ¿qué te digo? 10 años, quizá un poquito más, comenzó eso con los médicos jóvenes, con los residentes, a utilizar en las dos últimas, en la cuarta de arriba, en la cuarta de arriba y en la cuarta de abajo, el usar de scruff. Entonces, a mí me llamaba la atención, siempre iba con mi mandilito, ¿no? A veces con una chaqueta blanca dentro cuando hacía frío. Una pregunta, Yumi, ¿qué te parece el uso de scruff? Bueno, es más conocido como el uniforme médico, actualmente se les llama scruff. Em, He leído respecto a esto como un paciente se siente, y es que en hospitales está bien recibido que tanto los médicos, en este caso facultativos, como se les llama, y también internos y residentes, puedan utilizar esto. Sin embargo, hay doctores que lo utilizan en clínicas privadas, lo cual a los pacientes no les parece correcto. O sea, ellos prefieren de que sean más formales, camisa, corbata y bata blanca. Si tú fueras directora de una clínica o de un hospital, ¿prohibirías que vayan con scrub? Si fuera de un hospital, no, porque siento que es más cómodo, como dije, para residentes, para internos y para médicos facultativos. Sin embargo, en clínicas, como se cataloga privada, creo que debería ser más formal en ese aspecto de la vestimenta. Ya, te digo bien, muy bien, está bien, el concepto está bien, Yumi. Te digo de mi experiencia, ¿no? Te decía, ¿no? Hace 10 años decía yo, entonces, una vez me compré una. Te digo que esas scruff, que son, no las que le hacen acá en Arequipa, no por desmerecer la industria arequipeña, me compré hasta 3, me compré de distinto color, azul, celeste, ¿no? De acuerdo para... Y te digo que son comodísimas, se airean bien, no te calientas, no sudas mucho cuando tienes que hacer algún procedimiento, algo que tienes que, como tú has dicho, puedes agacharte, puedes levantarte, es cómoda. Y es más, me compré yo, iba con eso y me sentía muy cómodo. Creo que se puede utilizar, no hay ningún inconveniente, esa es mi manera de pensar. Ahora, si quieren ir con corbata, vayan con corbata, si les gusta, vayan con corbata, yo nada, ¿no? Pero sin mayor ostentación, ¿no? Ostentación, como tú has dicho, de repente anillos en los 10 dedos, ¿no? Aretes muy grandes, muy llamativos, tampoco no, pues, ¿no? No, que no llegue que no llegue a la exageración. Como tú dices, y código es heterogéneo y de asegurarnos que el atuendo refleje la profesionalidad, ¿no? Bien, sigue por favor, Yumi. Claro, doctor. Creo que debería ser también más por la comodidad del médico también. Siguiente, por favor. Así es. Y no, una cosita más, por ejemplo, con los alumnos había eso, ¿no? Que se les prohibía el uso de llevar jeans y de llevar zapatillas. Incluso había muchos guardianes que los rechazaban. A veces me llamaban, doctor, no me dejan entrar, entonces tenía que salir y yo le decía, discúlpelo señor, mañana ya va a venir adecuadamente, ya sin jeans ni zapatillas. Eso era disposición. Bueno, son disposiciones mejor con ese vestido formal que dice, no, jean tampoco, no, jean ni zapatillas. Aunque los que utilizan scruff utilizan bonitas zapatillas, han aparecido bonitas zapatillas
¿no? Esas, ¿no? Ya ustedes conocen mejor que yo las marcas, que de repente las utilizan, también son comodísimas, ¿no? Más que el zapato. Muy bien, sigue. Ok, esta parte es exclusivamente de los estudiantes de medicina y por lo general tienen que tener camisa o polo blanco, la bata institucional, igual en las mujeres igual blusa o polo blanco, uso de calcetines, también el zapato debe ser blanco o en este caso zapatilla blanca y el pantalón se recomienda que sea blanca. Hay una diferencia, es que el uso del estetoscopio normalmente los estudiantes lo llevan en el bolsillo de la bata y para diferenciarlos de los médicos facultativos que lo llevan alrededor del cuello. Y como ya se mencionó antes, normalmente los estudiantes de medicina usan el uniforme médico, también conocido como scrubs. Ahora, hay también ciertas reglas que se deben seguir en este aspecto de la vestimenta de los estudiantes. Es que no deben ser pantalones cortos, ¿no? Hay camisillas o camisetas sin mangas. Siempre tiene que ser la manga larga. También no se permite el uso de tatuajes visibles o Perdón, piercings. tatuajes, ¿no? Sí, tatuajes visibles o piercings. Es recomendable que los estudiantes utilicen corbata. El cabello debe estar limpio y bien peinado. Las batas se deben usar apropiadamente, ¿no? Todo cerrado y siempre debe estar limpio. Y bueno, de esta manera se reduce la posibilidad de contaminación cruzada y también todos los protocolos de seguridad que conocemos en los laboratorios, como son los lentes, el barbijo, guantes y todo lo demás. Ahora, ¿no es cierto? Ahora. Sí. Ahora. Claro. Y para finalizar, la apariencia personal, la vestimenta y el peinado deben ser apropiadas de acuerdo a la actividad clínica que desempeñamos nosotros. Y nuestra forma de vestir y la de un doctor, la de un médico, también demuestra su vocación. O de un estudiante, ¿no? No solamente un médico. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de la flexibilidad y especificidad frente al paciente, esto ya es más de comunicación médico-paciente. Hablamos de flexibilidad cuando nosotros hacemos preguntas generales, preguntas donde el paciente sabe las respuestas, por ejemplo, nombre, edad, lugar de procedencia, ocupación y entre otras. Y hablamos de especificidad cuando hacemos preguntas generales. En este aspecto puede ser, normalmente se utilizan estas preguntas que puse, cómo, dónde, cuándo, Muy bien. Puede ser una pregunta abierta, como ¿qué sucedió? ¿Existe alguna otra cosa sobre la que necesite hablar? Si es que le preguntamos eso al paciente. O puede ser una pregunta directa, donde buscamos información específica, es dónde le duele, o cuántas píldoras tomaba cada vez, o cuántas veces al día, qué siente cuando le duele. Preguntas en sí que nosotros necesitamos para tener información de lo que está sintiendo en ese momento el paciente. Y eso Si sería. bien es cierto, ¿has terminado con esa diapo, Yumi? Sí, doctor. Si bien es cierto, tienes que ser flexible. Flexibilidad significa que seas maleable, ¿no es cierto? No te puedes cerrar tú ante una cosa, ¿no es cierto? Tratando de encasillarlo, de llevarlo al paciente, pero tampoco de cerrarlo, de decirle, de hacerle oídos sordos a lo que te quiere decir. Pero en eso ya tienes que ser, tienes que ser específica, ¿no es cierto? Si viene por tos, ya tratarlo de encasillar por la tos. Si viene por disnea, tienes que encasillarlo, ¿no? Y como tú dices, preguntarle cómo, dónde, cuándo, desde cuándo está usted. Desde momentitos antes, muy bien. O ya te va a decir, yo tengo hace tiempo, 5, 6, 7 años, esa agitación que no me deja, ya me han hecho el diagnóstico, ustedes pueden ponerlo en comillar, entonces ya te vas orientando el paciente. ¿Ya? Muy bien, Yumi, sigue.
Ya. ¿Terminaste, Yumi? Sí, doctor. Bien, Yumi, muy bien, Yumi. Yumi Angles, ¿no? A ver, chicos, algo sobre esto? Interesante me parece sobre la vestimenta y sobre, ya está casi estamos abordando, no solamente ya la vestimenta del médico, el aspecto, sino ya estamos abordando a nuestro paciente, ya estamos en la anamnesis. ¿Algo que quieran añadir? Doctor, era una pregunta. Dime, ¿quién? Breve. ¿Amy? Sí, ¿Amy? doctor. Sí. Ya, Amy, a ver, ¿qué dices? Sobre la vestimenta, me pregunta si respecto a los códigos que hay cuando no se cumplen o no se llenan las expectativas de ir formal o al menos con el scrub, creo que era el uniforme. Si los doctores o los estudiantes reciben malos tratos de los pacientes u ¿Perdón? otros médicos, si reciben como un trato diferente o malos tratos por parte de los pacientes, los estudiantes o doctores que no usan la vestimenta adecuada. Mira, hay un dicho en Arequipa que yo lo escuchaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Como te veo, te trato, dicen, ¿no es cierto? Como te veo, te trato. Si te ves desaliñado, todo cochino, mal peinado, como que tuvieras el vestido, el peinado tal como te levantaste, obviamente el paciente no te va a mirar bien, pues, no te va a mirar bien, evidentemente. Pero si te ve con tu camisita blanca, con tu guardapolvos o tu mandilito limpiecito, que se ha notado, que huele a limpio, obviamente, aunque no sea con corbata, el paciente te va a tratar de otra manera. No solamente al estudiante, al médico también. El médico va a comentar, el médico comenta, o perdón, el paciente comenta. No, el paciente no es tonto. Cuando dice, sale y comenta, ay, el doctor olía a sucio, o también puede ser el estudiante el que se acercó, olía sucio. Entonces no hagamos eso, pues no hagamos eso, evitémoslos eso. ¿Te das cuenta? O sea, no necesitamos una rota, yo no les digo, utilicen esta vestimenta y si no entran así, no. En mis tiempos hubo un tiempo donde incluso alguna universidad decía, tienen que entrar con corbata. Había un profesor, me acuerdo cuando estábamos haciendo justo semiología, que había ido a Estados Unidos, era cardiólogo. Y nos dijo, caray, ustedes vienen así, nunca yo he ido con corbata de estudiante, además que no tenía saco, ¿no? Pero sí iba en lo posible con mi ropita limpia y mi mandil también limpio, ¿no? Y me decía, no, pero ustedes vienen así, y en Estados Unidos, no sé en qué universidad estuvo, y dije, todos van con corbata. Ay, caray, dijimos, todos van con corbata, ¿no? Pero no creo, eso ya es una exageración, me parece. Con una ropita formal, como bien lo ha dicho Yumi, la anterior, con una ropita formal, limpia, bien presentadita, no hay problema. Muy bien. Doctor, Dime. más que una intervención, quería hacerle una consulta y conocer su opinión sobre, por ejemplo, en específico, el uso de barba en médicos o en estudiantes. Y con tantos años de experiencia que tiene usted, ¿se ve, está mal, está bien? No, yo no. Una barbita bien hechecita, que ahora tienen ahora unas máquinas bonitas donde las encuadran bonito. Creo que sí. Una barbita también moderada, hasta le da un buen aspecto. Le da un aspecto ya quizás de madurez, lo que es lo que le gusta al paciente. Yo no lo echaría a un estudiante o a un residente que tenga su barbita. Pero y hay unas barbas que son demasiado crecidas, que he visto por la televisión, hay un investigador ahí, parece un bosque y barbas canas, y ya no sé, no me parece, me parece muy estrambótico, pero
si le gusta estar así y quiere entrar, yo no lo podría votar, ¿no? Pero una barbita bien presentada, bien bonita, es hasta, les cae bien a los muchachos, ¿no? A los médicos también. Hay médicos definitivamente que tienen su barbita, si tienen su barbita muy bien llevada, muy bien cuidadita, no hay problema. Sí, José Luis. Sí, doctor, gracias. Particularmente yo no le echaría, no lo dejaría, no, ni lo llamaría la atención. Obviamente ahí tengo que sacarlo, conversar con él, decirle, ¿no? Oye, ¿sabes que esa barba está un poquito muy grande, muy fea? Entonces, no tan, por lo menos para mí. De repente voy a decir, doctores, me gusta, me encanta, pero ¿sabes qué? Arréglatela un poquito, esto, ¿listo? De acuerdo, listo. Pero nunca delante del paciente, nunca delante de las enfermeras, ni de los alumnos, ¿no? Esa cosa es muy personal. Bien, José Luis, eso es lo que haría yo particularmente, José Luis. Ok, doctor, gracias por su opinión. ¿Ya? Listo, seguimos entonces. Comunicación. ¿Quién expone? Yo, doctor Rodrigo Ali. Rodrigo Ali. Ale, el primero de la lista. Sí, ya. Entonces, Muy bien. Tú mismo eres Rodrigo. ya. Siguiendo con toda esta parte de la anamnesis, vamos a entrar a esta parte que es bastante importante, que es la comunicación con el paciente. Pues muchos de los libros de semiología coinciden en que esta comunicación pues no sigue protocolos o una serie de pasos. Bueno, igual todos mencionan que es una habilidad que un estudiante de medicina no tiene, pero de cierta forma, pues los autores de los libros, estos médicos, emitan sus recomendaciones, o sea, basadas en su experiencia. Entonces, bueno, solo para aclarar, por lo menos la que yo decidí usar para esta exposición es la del doctor Alejandro Goich. Entonces, si es que él difiere con alguna otra opinión, pues ahí podría entenderse, ¿no? Solo para aclarar eso antes. Ya, entonces, lo que es la bibliografía de este doctor menciona es que la anamnesis principalmente tiene dos objetivos. El primero, y es pues, el que sí tiene el que sí tiene un protocolo y ciertos pasos, es que busca información sobre la enfermedad, ¿no? Bueno, Ujú, lo que ya se ha ido mencionado, lo que ujú, ya se ha mencionado, claro. ¿no? Y la segunda, y que es muy importante para poder tener éxito en la primera, es establecer una buena relación médico-paciente. Ujú, El médico debe, o sea, debe llevar sus esfuerzos, o sea, a lograr que esta relación sea positiva, ¿no? Lo que en sí favorece el manejo del enfermo y el posterior tratamiento. Entonces, pues en comunicación con el paciente no vamos a tocar mucho lo que es obtener información de la enfermedad, porque eso tiene sus pasos y ya se han descrito. Pero de lo que vamos a hablar es entonces de cómo establecer esa buena relación médico-paciente por medio de la comunicación. Entonces, el doctor menciona tres puntos principales. El primero es saber escuchar al enfermo, el segundo es respecto al vocabulario médico y el tercero es respecto al humanismo. Entonces, perfecto. ¿sí? Vamos a considerar Perfecto. el primer y Repítelo, el por tercer favor. punto. ¿Sí, Rodrigo, doctor? repítelo, por favor. Ya. Entonces, el primer punto es saber escuchar al enfermo, el segundo es sobre el vocabulario médico y el tercer punto es sobre el humanismo, Muy ¿no? bien. A metan adentro, eso en la cabeza. Mm, Entonces, ya que el primer y el tercer punto están muy relacionados, pues veo conveniente que los describamos juntos y después lo del vocabulario médico. Entonces, el primero es saber escuchar al paciente, pues, em, a ver, perdón, pues esto de saber escuchar al enfermo, al paciente o al enfermo, Ujú, se relaciona mucho no tanto con cómo hablamos, ¿no? Porque al final es solo escuchar, sino que debemos tomar en cuenta mucho las expresiones y las posiciones que tomamos, ¿no? Debemos ser, o sea, educados, si estamos sentados, pues, por así como dicen, pues sacando pecho, escuchando al paciente, el médico es importante recalcar que nunca debe hacer expresiones faciales, por más grave que esté el paciente,
el médico debe evitar a toda costa pues hacer algún tipo de expresión facial, Perfecto, porque todo paciente pues en mayor o en menor grado es un ser angustiado por su enfermedad. Entonces perfecto, el médico Rodrigo. no debe, o sea, lo último, lo peor que puede hacer el médico pues es acentuar esta angustia. Él debe buscar aliviar la angustia. Entonces debe ser también prudente con lo que dice. Y bueno, claro, claro, y no dar solo opiniones, sino solo hablar de lo que está seguro. Porque pues quizá pues piensa que puede ser una cosa u otra cosa, pero de la que algo que aún no ha confirmado, y pues puede que no sea cierta, y eso puede aumentar la angustia del paciente. Ujú. Aunque esto de acá, pues esto de la angustia del paciente, pues tiene muchísimas relaciones con los efectos terapéuticos. Pues, por ejemplo, definitivamente estos sentimientos inducen modificaciones fisiológicas en el enfermo y, pues, de cierta forma, por ejemplo, puede modificar la tensión muscular, la secreción de adrenalina o noradrenalina y, bueno, pues alterar la eliminación de electrolitos en la orina, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos. Ujú. Entonces es muy importante, pues, saber escucharlos y tratarlos con humanismo, ya que este punto de humanismo es muy importante, pues, es requisito básico que el médico considere a su enfermo como una persona dotada de inteligencia, libertad, dignidad y de una vida íntima. Entonces, Excelente, hay Rodrigo. que tratarlo al momento de hablar o dirigirse a él. Y bueno, y también en el examen físico, pues hay que tratarlo con esos puntos que se mencionaron, ¿no? De que es una persona dotada de inteligencia, de libertad, de dignidad y de una vida íntima. Eso entonces, esos son los puntos que por lo menos leí, pues que se deben considerar para tener una buena relación médico-paciente. Ajá. Rodrigo, Eh, ¿y sobre sí, vocabulario médico vas a hablar? sí, sí, pero quería terminar con un Ya, poquito sobre termina, la. termina, termina, disculpa, termina, termina. Entonces también, como había mencionado, pues se consideran también las emociones del paciente. Las emociones del paciente al llegar a la consulta, pues, como había mencionado, influyen mucho en los aspectos fisiológicos. Y de cierta forma, para poder identificar, como, o sea, identificar emociones, o sea, emociones que puedan alterar la fisiología, se consideran estos puntos que están en la diapositiva siguiente. En la siguiente. Ya. Sí, entonces debemos poder identificar esta lista, ¿no? Si el paciente hace afirmaciones exageradas, o sea, si exagera pues sus síntomas o algunas manifestaciones que él pueda tener, pues podemos identificar que el paciente está angustiado, el paciente tiene miedo y es normal, pues está angustiado, está enfermo. Entonces debemos intentar aliviar esta angustia. Pues también las expresiones fuera de contexto, que bueno, vienen a lo mismo, ¿no? Sobre sus síntomas, las afirmaciones laudatorias sobre una persona, seguidas del pero. Es muy importante escuchar ese pero. Y el silencio prolongado ante una pregunta, pues eso también refleja mucho el miedo que pueda tener una persona, ¿no? O sea, está pensando mucho en sus síntomas y al final no termina por no saber en qué contestar. Las reacciones faciales, ya mencionamos que el médico no debe tener ninguna reacción facial al escuchar, por más grave que sea algún síntoma, ¿no? Y bueno, las expresiones hostiles, sí debemos considerar mucho las expresiones hostiles porque usualmente están relacionadas a otras personas, ¿no? O sea, cuando recibimos reacciones o expresiones hostiles por parte del paciente, en la mayoría de casos se considera que esas expresiones son sentimientos agresivos, pero hacia alguna persona, o sea, diferente a nosotros, pero que esté emocionalmente relacionada a este paciente. Y bueno, y la relación temporal entre síntomas y el estrés psicológico.
Y ya, eso sería todo respecto a esos puntos. Y bueno, el segundo punto, que era sobre el vocabulario médico, Un es algo ratito, que... ¿sí? Rodrigo, un ratito, ahí quiero, está bien, toda esa parte, perfecto. Quisiera decirte de una cosa que me ocurrió a mí hace muchos años, hace años, todavía cuando era hospital obrero, me acuerdo, estaba haciendo consulta externa. Era consulta externa desde las 8 hasta las 12. Y en eso ingresó un paciente. Era un paciente conocido, ya que venía malcriado, no quiero decirle malcriado por no faltarle el respeto. Y cuando tal, no sé qué me dijo, qué quería, y me comenzó, digamos, casi a insultar. Yo estuve calladito, obviamente algo asustado, ¿no? Y pensando en mí, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? ¿Respondo igualito que eso? Después, en la noche, cuando me dolía, ¿no? Cuando pensaba, me hubiese levantado, me hubiese cogido con algo, agredirlo. ¿Cómo hubieses respondido ante eso, Rodrigo? A ver, Mm, vas o a sea, tener, de repente, Dios quiera que no lo sea, pero van a tener, pónganse en el caso. Van a encontrar pacientitos que son faltosos, malcriaditos. em, pues, ¿Cómo, cómo, cómo reaccionarías? A ver, o cómo aconsejas, ¿qué aconsejas? em, pues por lo que acabamos de ver, definitivamente tendríamos que comprender que es una persona enferma, ¿no? Que está pasando por una enfermedad, que está ¿Ya? angustiada, tiene miedo por lo que le está pasando, ¿no? ¿Ya? Entonces, por esa Perfecto. parte, Eh, comprensión y empatía, ¿no? O sea, ser empáticos con el paciente. Eh, Perfecto, ya, ahí está, es una buena respuesta, porque yo dije, de repente lo hubiese agredido, nos hubiésemos agredido los dos, pero quien hubiese salido perdiendo sería yo, el médico, ¿no? Porque él me va a denunciar y evidentemente a quien le van a hacer caso es al paciente, ¿no? Entonces, yo, sí, claro, está bien, Rodrigo, yo también, ¿no? Ahora digo, me calmaría un poco, a veces, aunque es difícil calmarse, ¿no? Es difícil calmarse. Hay unos que responden, yo he visto colegas que responden exageradamente, incluso una vez tuve que separarlo, yo ponerme entre el paciente o familiar y el médico, ¿no? Para tratar de ponerme yo y no se llegue a más, ¿no? Porque puede haber, hay casos que se ven. Hay casos, han visto que en la televisión nos salió donde el paciente, el médico era agredido con familiares. Creo que fue en Puno. Incluso salió eso en las redes sociales, salió denuncia del colegio médico, y que eran policías los agresores. Su papá había llegado saturando 70%, lo intubaron todo y falleció. Lamentablemente era un COVID súper severo. La familia reaccionó, sí, he visto una familia que reaccionó con toditos, vinieron toditos, destrozaron emergencia, todo, ¿no? Ahí tenemos que estar preparados para todas esas cosas. Creo que alguien levantaba la mano sobre este tema, por favor, a ver, sobre las expresiones. Quisiera que sobre eso sea. Alguien levantaba la mano, una dama. Yo, doctor ¿Quién? Yumi. Yumi. A ver, Yumi. Yumi, ¿qué dices? Ah, creo que también como médicos debemos de desarrollar lo que es la paciencia y tener control de emociones para no llegar a estos extremos a los que usted ha visto. Ujú. Así es, debemos controlarnos, pero también cuidarnos, ¿ah? Cuida una agresión. Yo he visto, chicos, he visto. Era una chica joven que vino vestida muy, 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 casi bueno, no les va a gustar a los feministas, ¿no? A los feministas, ¿no? No voy a utilizar ese término de provocativa, sino vino con una pantaloneta muy alta, con un vestido bien ceñido, todo. Era joven y era separada de su pareja. Entonces, pero la llamaba cada vez a su pareja porque tenía crisis dolorosas, ¿ya? Entonces, cuando la paciente ingresa al tópico, se cae, se echa al suelo. El colega
se levanta o se sienta, por eso antes escuché muy bien que por favor las damas no, no vayan con mucha minifalda, ¿no? Porque al momento de agacharse no va a ser nada agradable, ¿no? ¿No es cierto? De repente con un vestido más holgadito para que puedan, además que no lo van a poder hacer, más van a estar cuidando ustedes que no, la falda no se les suba. Bueno, es un añadido. Bueno, cuando el doctor yo lo conozco, así mi alumno de la Católica, una muy buena persona, muy educado, no creo que le haya faltado. Y cuando ya se levantó porque trató de ayudarlo, el ex esposo, digamos la expareja, ¡pum!, le agarró un puñetazo en la nariz y prácticamente lo tumbó, pues. ¿No? A mí me avisaron, yo era jefe de guardia, bajé inmediatamente, lo encontré conmocionado, evidentemente, ¿no? Ya había venido la policía, ya lo tenía ahí, y así, ¿no? Entonces, puede haber, de hecho, hay gente que es así, ¿no? Entonces, si está bien utilizando, como dices, la paciencia, ¿no? La paciencia, la empatía que han dicho, pero siempre cuidándose mucho. Ustedes no saben en qué momento puede reaccionar el paciente, de mala manera. Muy bien, sigue por favor. Creo que todavía te dejamos, Rodrigo, pero es muy interesante lo que estamos haciendo. Son hechos que yo he vivido. No estoy inventándome. Sigue, Rodrigo. Entonces, pues sí era eso, ¿no? Influye muchísimo los sentimientos. Bueno, ya hemos hablado muchísimo también de los sentimientos, pero bueno, algo que quizá también es curioso, pues, de mencionar acá, y es que estos sentimientos que puede sentir el paciente o sea, con el médico, pues pueden tener un efecto terapéutico incluso antes de que comience el encuentro del médico con el paciente. Bueno, pues cuando el médico decide consultar no, cuando el paciente, perdón, decide consultar a determinado médico, la autoridad y el prestigio que tenga este médico crean una expectativa en el paciente de que este médico lo va a sanar. Y eso implica ya una predisposición, pues, a colaborar con el tratamiento y Ujú. definitivamente favorece, ¿no?, con la mejoría de la enfermedad. Así es, muy cierto. Y bueno, eso entonces. Y bueno, el segundo punto, que era sobre el vocabulario médico, es en realidad algo que ya mencionaron mis compañeros, pero es importante volverlo a mencionar. Y es que definitivamente es importante que nosotros escribamos con el léxico médico, que es bastante amplio, en una historia clínica. Pero definitivamente evitar usarlo con el paciente, ¿no? Porque dependiendo de distintos contextos en los que pueda vivir el paciente, puede entender o no algunas frases, ¿no? Ujú, Podemos quizá escuchar desde prurito hasta rasca-rasca, ¿no? Entonces ujú. es importante quizá, si no entendemos quizá qué es rasca-rasca, quizá preguntarle, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? Y quizá mientras hacemos alguna expresión con nosotros, ¿no? Quizá me empiezo a rascar el hombro mientras le pregunto a qué se refiere o si es eso, ¿no? Para de cierta forma adaptarnos a su vocabulario y pues poder anotar todos los síntomas del paciente, ¿no? Y eso Perfecto. sí sería todo. Muy bien, Rodrigo. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Quién, Yumi? No, Diana, No, ¿no? Diana, ajá. A En ver. cuanto a la comunicación del paciente, digamos, si es un paciente que no habla el mismo idioma, eso también sería una barrera, ¿no?, Es, entre el paciente y nosotros. Por ejemplo, acá en el Perú en el caso de los serums bueno, en esas localidades, ¿no?, donde el español no es tan común, sino el quechua o el aymara, ¿cómo tenemos que enfrentarnos a eso? ¿Tendríamos que ir ya preparados desde aquí cuando hagamos el serums, quizás aprendiendo quechua o un poco de eso? ¿O cómo, no? Porque cómo podemos llegar al paciente, indicarle la medicación. E incluso he visto algunas maneras, ¿no? Que, por ejemplo, una doctora lo que hacía era hacerle dibujos a sus pacientes, ¿no? Digamos, le ponía como que el sol en la mañana, en la tarde le ponía como el sol ocultándose y en la ahí noche le está. ponía la luna, ¿no? Para que el paciente pueda entender, ya que es una limitación.
Bien, Ana, bien. Lo has hecho una cosa que lo van a pasar ustedes. Lo pasé yo. Yo fui a hacer mi CECIGRA, que era en ese tiempo lo que se hacía, ahora se llama CERUMS. Fui a una zona quechua hablante. Yo no sé hablar quechua. Entonces, no tuve yo la paciencia, por ejemplo, como tú dices, de comunicarme con signos, ¿no? Con esos dibujos que dices que sería excelente, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Como teníamos una técnica o un técnico, entonces ellos sí hablaban quechua. Pero el problema que es que el intérprete lo modifica y lo pone de acuerdo a lo que él cree. Eso es el gran problema. Ese es el gran problema. No viene a ser una anamnesis así tan cierta como quisiéramos. Como la anamnesis debe ser lo más certera. Muy bien, Diana, o sea que has tocado un tema bien difícil. Entonces, ahora sería conveniente que hablemos algo de quechua, pues si nos va a tocar. Bueno, ahora van a ser la parte alta de Arequipa, casi no es estrictamente, ¿no? Casi no es estrictamente, no hay quechuistas estrictamente, pero les puede tocar. La vida les puede tocar trabajar en una zona donde no conocen el idioma o el dialecto, ¿no? Es tan variada nuestra tierra, nuestro Perú, tan difícil, pero es cierto eso, Diana, eso es muy cierto. Sí, doctor. Lo viví. Yo lo subsané porque teníamos técnicos. Como te digo, el problema es que el técnico, la técnica lo interpreta, lo lleva a lo que él cree. Y medio que como nos dirige, ¿no? Medio, muy bien. ¿Alguien más? Bien, Diana, muy bien. Eso lo van a padecer, incluso acá en Arequipa, ¿no es cierto? En el Goyeneche, en el Honorio Delgado, en alguna posta médica, va a haber una viejita que sea quechua hablante. E incluso, doctor, también podría ser en lenguaje de sordomudos. También tuve una paciente que hablaba, un paciente que hablaba inglés. También hablaba pues el inglés correcto, ¿no? Yo entendía algunas cosas nomás, ¿no? Pero bueno, llamé felizmente, me acuerdo había un residente que hacía neurología, lo llamé, y él hablaba correctamente el inglés, así que fue, ¿no? El que me solucionó ese problema. Puede ser, ¿no? Ahora con los turistas que de repente ya se van a abrir ojos, Dios quiere que ya se vaya controlando esto, aunque no parece, pero van a llegar, pueden tener turistas, ¿no? Un francés, un italiano, de repente que venga y que tenga la mala suerte de enfermarse. Sí, sí, doctor. Me ocurrió a mí cuando hacía mi internado, me acuerdo. Creo que nos queda dos, ¿no, Yumi? Sí, doctor. Y yo hacía mi internado, hacía 2 meses de pediatría en el Hospital del Cusco, en el Hospital Regional del Cusco, en la Avenida de la Cultura. Y una noche nos vino una gringa que estaba visitando y que le hizo lo que se llama la diarrea del viajero, hizo unas disposiciones que hacía cada rato, ¿no? Y la cuestión es que llegaba y estaba sucia la cama y sucia la cama, entonces, como estaba en clínica, la cambiaban cada rato, le decía bañenla, limpienla de alguna manera, porque era pues cada rato, era terrible. Ya pues, ¿no? La rehidratamos, le pusimos su cloruro de sodio, le pusimos su ampicilina, todo eso, ¿no? La cuestión es que a las 7 de la mañana también terminó mi guardia, fui a verla y cambiada totalmente, lo que había visto a la extranjera, no era americana, ya todo cambiadita, ya como bien con sus pinturitas, bien la boca bien pintadita, sus ojos, cuando, ¿no? Pues, ¿no? Good morning, ¿no? Buenos días, ¿no? ¿Cómo se siente? Very good, ya te comenzó, pero todavía media avergonzada, ¿no? Pero
digamos, casi no le pude hacer anamnesis de frente, ya la anamnesis lo hacían las deposiciones, ya sabía que eran por las deposiciones, por la diarrea, ¿no es cierto? Había comido algo, es la diarrea del viajero que se llama, ¿no? Que usualmente les da a los que vienen, ¿no es cierto? Cuando comienzan a comer, ingerir comidas que no las tienen ellos en su medio. Muy bien. La siguiente, por favor, el siguiente. Excelente, Rodrigo, ¿Quién la hace? Yo, doctor Amy Bejarán. Amy Sí, Bejarán. Bien, Amy. Sí. Adelante. Sí, en la anamnesis se puede presentar ansiedad, manipulación y silencio por parte del paciente. Por ejemplo, los pacientes pueden sentir ansiedad durante la consulta por miedo en sí al ambiente del hospital, malas experiencias previas o miedo a padecer alguna enfermedad grave, sienten mucha angustia. Esto puede hacer que no relaten todos sus síntomas y, bueno, de esta forma se altera la anamnesis. También, por ejemplo, al sentir ansiedad, en el momento del examen físico se encuentran con taquicardia y no necesariamente es el motivo de la consulta. Entonces, el médico puede dar un mal diagnóstico y hay que verla y se pueda dar un correcto proceso. También respecto a la manipulación, a veces los pacientes manipulan a los doctores y de por sí el proceso de la anamnesis, aprendiendo síntomas y exagerándolos o también obviándolos. Por ejemplo, manipulan para lograr sus objetivos como obtener un tratamiento que no les conviene necesariamente. Y para eso hay que dirigir el tema de la consulta también compartir con el paciente la toma de decisiones para que él no sienta que necesita manipular la situación y hay que ceder en temas que sean poco relevantes para poder avanzar. También es muy importante entablar un diálogo con el paciente para consolidar el acto médico. Ya han mencionado mis compañeros la importancia que tiene el diálogo y el vocabulario que se usa durante la anamnesis y hay que encontrar la manera de que confíe en nosotros, en el médico para que nos hable, nos cuente cómo se siente sobre sus síntomas y así obtener los detalles que nos llevarían a un diagnóstico. Esto suele ser un obstáculo cuando, también lo he mencionado, cuando el paciente siente angustia y, o miedo y no habla de sus síntomas. También cuando se trata de un anciano, ya sea por demencia, limitaciones auditivas o del habla, también con un niño o una persona en estado de inconsciencia. Y ya que estos pacientes no van a hablar de sus síntomas, se recurre a la información de familiares u otras personas cercanas. Así es. Así es. Eso sería todo. Ya, entonces, en manipulación, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, manipulación puede existir, o sea, que lo tergiversen, puede ser, o que se creen síntomas que no son. Eso lo hemos visto bastante en el seguro, porque en el seguro, por ejemplo, hay gente que dice comer, hoy necesito, hoy día es el cumpleaños, ahí vámonos a tal sitio a comer ahí, vamos a jalanear. Entonces van y recurren al médico, obviamente, para el certificado de descanso, para el descanso médico. Eso es muy frecuente, eso es la manipulación del paciente, ¿no? Aprendiendo síntomas, sí pues, pero no aprenden de tal manera como ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ustedes un poquito más, digamos, ser más exhaustivos en la anamnesis y van a ver que ya se va enredando, porque no sabe, pues, salvo que estudie medicina, que sea estudiante de medicina y esté haciendo semiología en la Católica, quizás, ¿no? Donde ya conoce. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Doctor, he vomitado sangre. Ah, muy bien, ha vomitado. ¿Cuándo?
ayer, ¿y cómo ha sido la sangre? ¿No? Ya vamos sacando, a ver, ¿cómo ha sido la sangre? ¿Qué características? ¿Cómo es? Si no los va a decir, yo le voy diciendo, ¿de qué color es? Allá. ¿Tiene comida? No, no tiene comida. Ya, ahí hay contradicción. ¿Te das cuenta? Ya va. Y le digo, ¿y su caquita cómo está su deposición? Si sabe lo que es deposición. Ah, no está normal. Ah, no, pues de repente, si hay una hematemesis, debe haber una melena. ¿Te das cuenta? Entonces ya hay contradicción. Entonces ya ustedes, de repente los alumnos que recién están empezando, pero ya sabe que les digo que está bien. Igualito es en neurología. Yo he visto una niñita que decía que no podía mover las extremidades así bruscamente. Era una jovencita de 16 años. Sospechamos que era una polirradiculoneuritis ascendente, un Guillain-Barré. Obviamente llamamos al neurólogo, vino el residente de neurología y cuando le hizo los reflejos osteotendinosos, ¡pum!, presentes. Eso descartaba definitivamente una polirradiculoneuritis ascendente, un Guillain-Barré, porque en el Guillain-Barré no hay reflejos osteotendinosos. ¿Se dan cuenta? Que nos pueden manipular, pero no saben toda la semiología. El silencio también es, el silencio mucho en los pacientes psiquiátricos, ¿no? El paciente psiquiátrico, note, pues el que está en una depresión terrible, ¿no? O el paciente psicótico no te cuenta, pues, o te habla mucho, también, habla demasiado. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Doctor, Sí. ¿Quién? soy Melanie Quispe. Creo que actualmente ¿Quién? debido a la Melanie. pandemia, la ansiedad es uno de las emociones, ¿no?, que ha aumentado en los pacientes, sobre todo cuando tienen, ¿no?, miedo de tal vez tener un COVID severo. Pero yo leyendo información acerca de cómo realizar la anamnesis, encontré de que el médico debe mantener contacto visual con el paciente y en lo posible estar a la altura donde está ubicado el paciente para poder tener una mejor relación médico-paciente. Pero entonces, en estos casos en los cuales el médico tiene protección de bioseguridad y en la cual tal vez es difícil mantener el contacto visual, ¿cuál sería la recomendación en estos casos? Ya que como estudiantes no estamos en esta situación, pero quién sabe, tal vez en el futuro como médicos se nos presente una situación parecida o igual. Melanie, dices una cosa actual, cierta, pero que bien difícil, ¿no? ¿No? Si estás en un área COVID, tienes que estar necesariamente con todo eso, tu protector facial, con eso, tienes que estar. Y como tú dices, vamos a perder. Es una de las cosas que se ha perdido. Se va a perder definitivamente la relación médico-paciente. No es estar cara a cara, face to face, como dicen ustedes, ¿no es cierto? No es así como estás en este diagrama, ¿no? No está. Lamentablemente eso también nos ha conducido. Y nos ha conducido lo que tú has dicho, ¿no es cierto? Que debemos estar médico y paciente en el escritorio. Pero ahora ustedes saben que esto ha dado lugar a la teleconsulta. Incluso a la teleconsulta no nos miramos ni siquiera, ¿no? Nos llaman. Yo hice una teleconsulta. Bueno, la colega era conocida y yo sabía ya lo que tenía, ¿no? Y incluso le dije, por favor, recétame eso, ya era mi amiga, me hizo caso, ¿no? Pero es distinto porque en el seguro te llaman por celular, ¿no? Entonces por celular solo hay contacto visual nada más, o perdón, auditivo nada más, ¿no? Eso también nos ha conducido. ¿Y qué? Tenemos que acostumbrarnos, lamentablemente. Entonces, si estás conversando y te dice el paciente, tengo mareos excesivos, vómitos no me dejan, tendrás que decirle, véngase al hospital, ni modo. Tiene que venir al hospital, no al área COVID, sino que al área que no sea no COVID, ¿no? Para protegerla. Pero nos ha conducido eso, Melanie, ¿no? Me has preguntado, Melanie, ¿no? Sí, doctor. Nos ha conducido eso, la pandemia, nos ha conducido a que perdamos en cierta medida esa relación médico-paciente. Esperemos recuperarla pronto. ¿Alguien más? Doctor, disculpe. ¿Quién? Daniela. Sí, A ver, Daniela. Daniela, Tenía
una pequeña duda con respecto a lo que acaba de mencionar sobre la telemedicina y todo eso. Eso de cierta forma me imagino que está afectando demasiado al momento de dar un diagnóstico, puesto que se supone que el diagnóstico se da, mejor, no diagnóstico, sino al momento de hacer y generar la anamnesis, ¿no? Porque no podemos ver exactamente lo que se hace al inicio, ¿no? Cuando el paciente entra caminando, no podemos ver bien la piel y muchos otros aspectos que en realidad nos ayudan demasiado al momento de tomar decisiones. Entonces, esto es impedimento, digamos, para, como dije al inicio, no hacer algún buen diagnóstico. Sí, yo creo. Seguramente ha habido más confusión al momento de dar el diagnóstico. Y Yo también... creo que, yo creo que sí, Daniela, ¿no? O sea, como te digo, esta pandemia nos ha impedido hacer esa relación médico-paciente de la forma adecuada, como lo estamos revisando. Pero, ahora, hasta donde yo sé, por ejemplo, las teleconsultas se le hacen enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, le digo, yo sufro de hipertensión, entonces hablo con mi médico, doctor, yo soy hipertenso desde hace 10 años, recibo losartán, recibo amlodipino, recibo clorotiazida, tal. Muy bien, me dirá el doctor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está usted? Bien, doctor, ¿dónde está usted? No hay ningún problema, dolor de cabeza, no hay dolor de pecho, está usted orinando bien, ¿no? Que está usted comiendo adecuadamente, está usted haciendo algo de ejercicio, sí, doctor, si subo al techo, camino unos cuantos, o me doy la vuelta a la manzana, o corro, o troto, muy bien. ¿Está usted comiendo adecuadamente sin sal? Todos los alimentos que no tengan sal, aceitunas, todas esas cosas, no exagere mucho. Sí, doctor, estoy comiendo. Ah, ya, muy bien. Listo. Porque ni la presión siquiera la podemos tomar. De repente el paciente si tiene estetoscopio digital se va a tomar, doctor, tengo mi presión 130/80. Y si tiene saturómetro, me va a decir estoy saturando 90 y tantos y con frecuencia cardíaca de 79. Ya asumo que esos datos casi no los tomo, son datos que me dé el paciente. Lamentablemente, esto nos ha sumido, pues, esa pandemia nos ha sumido. Pero tenemos que afrontar para que un paciente crónico no vaya a engrosar, ¿no?, la cola del hospital y además con el temor de que pueda contagiarse. ¿No? Nos ha sumido en eso. Y ya todos los países se han asumido eso, la teleconsulta, como una forma de descongestionar a los pacientes. La otra posibilidad pudiera ser la atención en primer nivel, es decir, eso no tenemos, pues, lamentablemente en nuestro sistema de salud, ¿no? Donde en tu barrio, en tu distrito, tengas un centro de salud, ¿no? Y donde el paciente, el médico ya te conoce o me conoce. Entonces me dice, señor Medina, ¿cómo está usted? Usted es hipertenso, ¿no? Allá, ¿cómo está? Igualito, ¿no? Sea presencial o sea por teleconsulta. Ya me conoce, entonces tiene anotado todas mis características. ¿Cómo está? ¿Está usted bien? ¿Está usted mejor? ¿Tiene usted alguna molestia, algo, dolor de pecho? No, nada. Muy bien, le digo, doctor, anoche amanecí con dolor de pecho. Obviamente el paciente, el médico me va a decir, pase al hospital mejor para hacerle un electro. O si tengo un electro en el centro de salud, que es difícil, le puedo hacer un electro y ver las características si no hay algún problema coronario, ¿no? Lamentablemente, les vuelvo a repetir, nos ha sumido esto en esta situación. Muy bien. ¿Quién expone la siguiente? Yo, doctor Melanie Quispe Zamata. Muy bien, Melanie. Entonces, continuando la exposición, ahora vamos a hablar en cuanto al aspecto de la intimidad física y emocional en la anamnesis. El médico en su relación con el paciente debe actuar siempre en beneficio del paciente, tanto en lo personal como en lo que se refiere a su salud y a su vida. Cuando nos referimos a lo íntimo, esto tiene que ver con lo que le pertenece en exclusiva a una persona y que no puede ser usado o conocido por otros sin que esta persona, o en este caso el paciente, dé el permiso o conceda que se pueda compartir su información. Lo íntimo generalmente por el paciente puede estar guardado u oculto en mayor o menor grado y está relacionado estrechamente con lo que le permite desenvolverse en su vida personal.
Es así que, según la información que busqué en la bibliografía, encontré de que podemos distinguir 3 tipos de intimidad: la intimidad territorial o espacial, la intimidad corporal y la intimidad psicológica o espiritual. Muy Durante la acción médica se incide en estos 3 niveles, en estos tres tipos de intimidad, ya sea por medio de las acciones concretas que se van a realizar sobre el paciente mediante gestos y palabras, o por compromisos explícitos que se van a dar en la relación médico-paciente. En este caso, lo que quería mencionar también es que la intimidad psicológica espiritual es la que se va a dar cuando obtenemos información que nos brinda el paciente. En todo acto médico, como sabemos, participan el médico y el paciente, y cada una de estas personas tiene un valor intrínseco y lo que le hace poseer de dignidad por el solo hecho de existir. Es así que se menciona, y que es común escuchar, que el sujeto humano, en virtud de su carácter personal, no es algo, no se puede considerar como objeto, sino en este caso el paciente es alguien que tiene dignidad. Entonces, mediante la relación médico-paciente, el enfermo, en este caso, nos invita a su mundo interior cuando nos cuenta su historia, lo cual hace con el propósito de que nosotros le ayudemos a recuperar su salud. Es nuestro deber como estudiantes y como en este caso los médicos, de acercarse con reverencia y cuidado, pero nunca como dueños, siempre como servidores y amigos del paciente. Una persona que le consulte a un médico le informa de algunos hechos objetivos y subjetivos. Algunos incluso pueden ser observables por terceros. Para ello se requiere generar condiciones para una comunicación personal. La instancia, en este caso, debe ser respetuosa, atenta, y lo más importante es que debe ser generadora de confianza. Al momento en el que el paciente nos comparte aspectos tal vez de su intimidad, esto no quiere decir que deja de ser dueño de su intimidad. Más bien, lo importante aquí es que el profesional no debe hacer uso de lo ajeno compartido como si fuese propio. El acceso a lo íntimo, a aquella realidad oculta que a veces hasta el mismo paciente en algunos casos puede desconocer, busca realizarse en un clima humano particular, en lo que podríamos tal vez denominar amistad médica, que es una situación de confianza que permite y hasta invita a la confidencia. Si el acto médico implica responder a la confianza otorgada, manteniendo en reserva lo que el paciente nos confía, entonces estaría dando el pacto de relación clínica, en el cual lo que es parte de este pacto de relación clínica es que el paciente coloca algo que le es propio a disposición del médico, en este caso, que lo atiende, entendiendo que el médico debe guardar el secreto. Si el médico traiciona la relación en esta confianza que le otorga el paciente, entonces estaría rompiendo tal vez al secreto médico. Pero hay situaciones en las cuales el secreto médico puede romperse siempre y cuando tal vez comprometa la salud de terceros. En este caso, prima el bien colectivo sobre el individual, o en el caso de que tenga que ser testigo de, por ejemplo, frente a aspectos legales. También algo que quería mencionar es que respecto a la intimidad del paciente, esto implica, en primer lugar, no ir más allá de lo estrictamente imprescindible en la exploración y también en las preguntas que se realizan. En muchos casos es muy difícil llegar u obtener información si es que de repente necesitamos preguntarle al paciente respecto a su aspecto sexual, o sus hábitos sexual, o algunos problemas familiares o personales que tenga. A veces le es difícil compartir, pero si es que se diera este tipo y se necesita obtener este tipo de información, entonces esto debe realizarse de una manera adecuada, siempre teniendo también el permiso del paciente. Lo importante es que muchas veces, por la continuidad y tal vez la cantidad de pacientes, tendemos a caer y tratar al paciente como un caso más, no en realidad como una persona, y esto es lo que no se debe olvidar. Hay algunas veces en que los pacientes también tal vez
tienen distintas emociones negativas por el simple hecho de que presentan una enfermedad, y entonces la enfermedad es lo que los hace más vulnerables a los pacientes. Es así que tienen cambios de emociones bruscas. Entonces, en estos casos, muchas veces estas emociones negativas que recibimos de los pacientes pueden llevarnos a un desánimo o a una baja autoestima. En este caso, pueden haber dos tipos de entrevistadores: un estilo emocional reactivo, el cual es la persona que va a responderle al paciente, generando hostilidad y muestras de desafecto, lo cual no es recomendable. Lo que se recomienda en este caso es el estilo proactivo, el cual es un tono emocional de la consulta en la cual el médico no se deja arrastrar por las emociones negativas que recibe el paciente. Esto es importante porque el entrevistador proactivo no solo crece en prestigio delante de sus pacientes, sino que sabe preservar su autoestima, lo cual es muy importante para una determinada técnica de comunicación. Ahora, en el caso de que el paciente nos esté ocultando algunos datos, en este caso es importante mencionar al paciente la inconveniencia de que no nos brinde datos necesarios. El acceso a la totalidad de los datos sanitarios nos ayuda a evitar errores en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, y también en cuanto a las incompatibilidades medicamentosas, o también para evitar la repetición de pruebas. Es así que es importante mencionarle al paciente la importancia de que nos diga la verdad. Y además recordar que como médicos y también como estudiantes no estamos para juzgar a las personas, no podemos emitir juicios o confrontar de manera Perfecto, directa al paciente, sino perfecto. que debemos tratar de entenderlos y ser empáticos. Y el momento más adecuado en el que preguntar o consultar sobre la mentira que ha realizado es justo el momento en el que el paciente o nos damos cuenta de que nos está mintiendo. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos está mintiendo? Porque a veces la información que nos brinda se contradice con otra que ya nos brindó anteriormente, o lo que nos está diciendo no tiene sentido. En algunos casos, en pacientes psiquiátricos, cuando nos está tratando de ocultar información, los pacientes tienden a realizar gestos en su expresión facial o estar constantemente tocándose las manos. Entonces son aspectos que tenemos que notar para tal vez darnos cuenta de la mentira que está realizando el paciente. Eso es todo, doctor. Gracias. Bien, Melanie, has tocado un tema de lo más importante. Has tocado un tema de lo más importante. Es el aspecto íntimo, ¿no? Es el aspecto íntimo del paciente. A ver, una pregunta que te hago, una pregunta. Supongamos dentro de 5 o 7 años seas docente y estás con tus 5 alumnos y vas a entrar a esta parte, digamos, íntima. Si sabes qué te dice el paciente, ¿sabe qué, doctora Melanie? Prefiero que esté sin alumnos. ¿Qué harías tú? ¿Los retiras al alumno? Si insistes que esté con alumnos, ¿qué harías? Creo que lo importante en este caso es respetar el deseo del paciente. No se puede insistir y vulnerar su dignidad. Si el paciente se siente incómodo, lo importante en este caso es que el paciente se sienta cómodo al contarnos qué es lo que siente para tener una anamnesis adecuada, pues porque si lo obligamos en algo que no quiere, al final no vamos a tener nada productivo. Entonces, tal vez en este caso yo trataría de estar a solas con el paciente y hablar y preguntarle cuál es la razón de su incomodidad, y tal vez esperar un momento, o si es que el paciente entiende, entonces poder ingresar con los alumnos. Así es. Yo también haría lo mismo, ¿no? Entonces, con toda la discreción y la educación, le diría a los chicos, jovencitos, espérenos afuera un ratito, un minutito, Melanie, o a mí, Amy, Daniela, por favor, me esperan un ratito, háganme el favor, y ustedes yo sé que van a hacer caso y van a comprender. Bien. Me están llamando de la facultad. Con eso hemos terminado, Amy, Yumi, ¿no? Sí, Hoy día. claro. Sí. Ya. Entonces mañana igual nos vemos a las 9, ¿sí? Ya, doctor. Muy bien. Ya pues, cualquier cosita, mañana discutimos si tuvieran alguna cosita sobre esto, porque me están llamando de la facultad. Ya, doctor, no se preocupe. ¿Ya?
cualquier cosita, si hubiera algo de la intimidad, es muy importante eso. Por favor, yo les pido que está bien su exposición, no me quejo, no me puedo quejar, pero ¿saben con qué lo mejorarían bonito? Con videitos o con audios, ¿sí? Ok, doctor. ¿Ya? Entran y ustedes van a ubicar, ustedes son capazotes en eso, no tengo duda. ¿Ya? Ya, Ya, doctor. doctor. Listo, entonces esta mañana, Melanie, Daniela, Yumi.